tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Hermanos lindos, estamos en la serie El bautismo del Espíritu Santo. Estamos en la 12ª prédica. Si no lo recuerdan, miércoles predicamos, viernes predicamos, domingo predicamos y vamos en una secuencia. Sin embargo, el domingo estamos hablando de dones. Y por eso, ahí en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primera aclaración, todo cristiano nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo dentro de él. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Textualmente lo dice Romanos en una proporción muy clara. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, es entonces todo cristiano lleno, ya es evidente, con el Espíritu Santo. Pero hay un bautismo, hay un derramamiento. Y cabalmente en el tema de la predicación de hoy vamos a hablar un poco de los dones del Espíritu Santo en la 4ª parte que tenemos hoy por realizar. Primero, hay que recordar lo que dice el texto. Usted nació de nuevo y tiene al Espíritu Santo. Muy bien. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren ustedes cristianos nacidos de nuevo los dones del Espíritu Santo. Miren, 1 Corintios 12:1. ¿Lo leen en voz alta conmigo? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parece ser que algunos los ignoran, para que el Espíritu Santo le ponga a Pablo decir eso. Y es verdad. Mire 1 Corintios 12:4. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que reparte es Dios, Espíritu Santo, y Él reparte como Él quiere. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para beneficio, para bendición de su vida. Y en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Algunos me han dicho, pastor, no sé cuál es el don que tengo. Bueno, ya lo va a descubrir, porque el que lo tiene, lo tiene. Nadie queda sin tener al Espíritu Santo cuando nace de nuevo y Dios le muestra el don. Hemos estudiado Romanos 12:6-8, y ahí hemos estudiado ya parte de los dones. Ahora estamos estudiando los dones en 1 Corintios 12. Déjeme comenzar por el principio de lo que escribí. Para la gloria de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, he escuchado de preciosos comentarios de varios miembros de nuestra amada iglesia sobre la bendición que recibieron el domingo pasado en la celebración del día de Pentecostés, en la que muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aquí pasaron al frente y pude ver con mis ojos lo que pastores después vinieron a ministrar, vieron el bautismo del Espíritu Santo sobre muchos. Algunos hablaron en lenguas. Eso es lo que puede mostrar la evidencia para los que él reparte el don de lenguas como algo bello que sucedió. Un hermano me dijo, hermano pastor, hablé hasta nuevas lenguas. Ya había hablado, pero Dios me puso nuevas lenguas y me llenó de su gracia y de su poder todo el día y hasta el día de hoy, que me habló hace 2 o 3 días atrás.
me siento lleno de su gracia y de su amor. Como ven, este día de Pentecostés fue sobresaliente y lo más notorio fue que muchos estuvieron viendo el poder de Dios y manifestando gratitud por lo que Él hizo. Pero cuando hablamos de lenguas angelicales o angélicas, ¿cómo es que se interpreta eso? Porque entendemos que en Hechos capítulo 2 habla de idiomas, que aquellos 120 recibieron idiomas diversos para predicar el evangelio en la lengua de cada uno de los judíos que venían de diferentes regiones. Pero luego Pablo habla de lenguas angélicas, lenguas extrañas, palabra justa que él usa. ¿De qué está hablando? Miren bien cómo comienza 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas, las que se derramaron del Espíritu Santo sobre los 120, cuando las lenguas humanas fueron comprendidas por todos. Pero agrega, y angélicas. Un lenguaje diferente al humano, un lenguaje ajeno al humano. Y no tengo amor. El amor ágape, el amor de Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué significan esas palabras? Solo ruido y solo bulla. Nada más. No significa nada. Es bulla y ruido. Pero si tengo amor, Dios se está moviendo en mi corazón para bendecir a mi vida y bendecir a los demás. Respecto a las lenguas angelicales, que es la base de lo que pasó el domingo de Pentecostés, el apóstol Pablo añadió en el capítulo 14, prácticamente todo el 14 habla de lenguas, pero he seleccionado algunos versículos para que los reciban. Primero, 1 Corintios 14:2. Oiga lo que dice Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo se sobreentiende, habla misterios. Misterios que Dios conoce. Misterios que el Señor sabe. Usted no, pero el Espíritu Santo que está en usted, sí. Cuando habla lenguas, está hablando con Dios mismo. Esto impresiona mucho. La primera vez que lo leí, quedé asombrado. Porque tengo a alguien dentro de mí que habla con Dios. Pero yo estoy aquí, sí. Y el que está en mí habla con Dios. Algo que mi mente no entiende. Porque soy su templo. Porque usted es su templo. ¿Quién entiende el Espíritu Santo? Levánteme la mano. Ahora me entiende. Usted es su templo. Es el Espíritu Santo. Mire 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, ahí está la palabra, extraña, a sí mismo se edifica. Edifica, fortalece, sí, pero el que profetiza, porque tiene el don de profecía, edifica a la iglesia. O sea que uno se edifica a sí mismo, pero el que profetiza con un idioma que entendemos todos, edifica a la iglesia. Ahora mire, 1 Corintios 14, 13 al 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, segunda vez que lo dice, pida en oración poder interpretarla. Algunos hablan en lenguas e interpretan después, porque Dios les ha dado ambos dones, el de hablar en lenguas y el de interpretar. Pero en la iglesia hemos visto manifestaciones como que uno habla en lenguas y otro interpreta, lo cual es completamente así, de sagrado y divino lo que le estoy diciendo. Uno tiene el don de lenguas y otro tiene el don de interpretación. Nada más que como regalo. Mire el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, otra palabra para hablar de la lengua que es angélica, mi espíritu ora. Fíjese bien, el espíritu del hombre, bajo la influencia del Espíritu Santo morador, ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando uno habla en lenguas, no crea usted que sabe qué está diciendo. No lo sabe.
Ahora, la edificación sí la tiene. Es poderosa. Es sentir una unción que no le pertenece a usted, que le otorga el mismo Espíritu Santo para movilizarse de manera gloriosa en su vida durante horas y días, dependiendo de nuestra comunión con Él, que puede permanecer una semana, un mes, un año o toda la vida. Lo único que le impide es que uno contriste al mismo Espíritu Santo que nos la dio. Ese es todo el impedimento, porque Él no se va nunca, jamás saldrá de usted. En 1 Corintios 14, 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas. ¿Qué tanto, hermanos lindos? ¿Cuánto? ¿Pueden leer completo el versículo que dice? ¿Quién está diciendo eso? Pablo. Ánimo, Pablo. El apóstol Pablo. Hablaba más lenguas que ustedes y yo juntos. Ahí lo tienen. No me digan que ya terminaron los dones como algunos piensan. Si piensan que ya terminaron, pues no los van a recibir nunca. Pero si pensamos que Dios es el mismo de ayer y hoy, por siempre, tendremos don de lenguas para la gloria de su nombre. En el versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Se separa perfectamente el uso de la lógica y la razón humana del uso de las lenguas angélicas extrañas o celestiales. Pero si recuerdan, hermanos lindos, estamos estudiando los dones que el Espíritu Santo repartió a los hijos e hijas desde entonces hasta hoy, como a Él le place. El Espíritu Santo lo hace como Él quiere hacerlo. Y ya hemos estudiado los dones descritos, dije, en Romanos 12, 6 al 8, y comenzamos con los dones que se encuentran en 1 Corintios 12, 8 y 12, 9, en donde nos quedamos el domingo anterior a Pentecostés. Así que hoy entramos al versículo 9 de 1 Corintios 12 en la parte B, que dice textualmente, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Pueden leer ese versículo, hermanos lindos? Quería que estuvieran conscientes que los hombres que tienen ese don tienen 2 opciones. Una es imitar a Jesús, que dijo, no digas a nadie que te sané de la lepra. No digas a nadie que te abrí los ojos. No digas a nadie los milagros que hago. O la opción segunda, ven lo que yo hago. ¿Ah? ¿Hace alguien ese milagro? ¿O quién hace el milagro? ¿Quién? Dios. Hermanos, ¿ve por qué no se manifiesta? Porque los hombres somos tan egoístas que asumimos que tenemos un poder nosotros. ¿Qué poder? Ninguno. Solo somos seres humanos. Pero el que está en nosotros es todopoderoso. A Él es la gloria, a Él es la alabanza, de Él es la honra, el honor por los siglos. Es interesante que estemos entendiendo que ese don no es tan común, porque los hombres hemos abusado de ese don. Permítanme ponerles en pantalla entonces, si recuerdan, estábamos estudiando y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y dijimos que este es un don excepcionalmente milagroso. Es el don de sanar enfermedades físicas, emocionales y psicológicas sin que usemos la psicología.
Es un don que puede usarse espectacularmente de manera equivocada por aquel que lo ha recibido del Espíritu Santo. Lo mismo que el don de hacer milagros, que ya veremos más adelante. Por lo tanto, es necesario que quien lo haya recibido se someta a la humildad del Espíritu Santo, sin buscar protagonismo de ninguna clase, sino sentirse indigno de que Dios le use para manifestar el poder milagroso que Él sí tiene a través del cuerpo, alma y espíritu del hombre al que se le dio ese don. Así es que quien no busca su propio reconocimiento es el que realmente está sirviendo a Dios de instrumento. Y pusimos en pantalla algunos textos sagrados que nos enseñaron la humildad del Espíritu Santo cuando Él mismo no busca su gloria, sino la gloria de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo no busca su gloria, sino la gloria del que murió por nuestros pecados, del que siendo Dios se hizo hombre, del que padeció en lugar suyo. Su nombre es Jesucristo. El apóstol Pedro es un ejemplo del don de sanidades, en plural, sanidades. Pues después de Pentecostés, se convirtió en un apóstol transformado por el poder que recibió en el bautismo del Espíritu Santo ese día de Pentecostés, no solo para predicar vehementemente y valientemente al extremo máximo, sino que recibió también el don de sanidades y de milagros. Uno no tiene por qué recibir solo un don. Hay quienes recibimos uno o dos o más, como el Espíritu Santo quiera. Vamos a escuchar la historia bíblica escrita en Hechos 5, 12 al 16, y permítame impresionar su corazón, aunque lo haya leído varias veces. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales. La palabra señales significa milagros, y prodigios significa milagros extraordinarios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, en el templo que estaba en Jerusalén. Sigamos. No hay duda de que están notando de los demás. Hablo de los fariseos, hablo de los saduceos, hablo de los religiosos. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Les tenían miedo a los apóstoles, porque ellos eran incapaces de hacer absolutamente nada, de nada, nada, más que hablar y hablar y hablar y no vivir lo que hablaban. No se acercaban a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo buscaba los milagros del Mesías manifestado en Jesucristo y que había muerto y resucitado, y el Espíritu Santo que estaba en los apóstoles hacía los milagros que Cristo había hecho. Ya lo verán. Dice el versículo 13. De los demás entonces ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. Vamos al 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Qué interesante. Noten, las conversiones venían por los milagros, al ver el poder del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Y así aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, salvación, perdón de pecados, el milagro de la vida eterna. Tanto, iglesia linda, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Eran sanados. La sombra de un hombre es la que proyecta nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es invisible. Él es Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero la sombra de Pedro proyectaba que en el cuerpo de él había algo que no era Pedro, sino el Espíritu Santo de Dios llenando su ser pleno, al extremo que su sombra
por la gracia poderosa y divina, omnipotente y siempre gloriosa, hacía que los enfermos se sanaran. Hermanos lindos, cuando uno lee esas palabras, a veces daría como nostalgia, ¿y por qué no crecí en esa época? Sería muy lindo ver cómo Pedro pasa, un humilde pescador, que ni podía escribir, ni siquiera podía hablar, hasta que Cristo le dio el don de la escritura y escribió 2 epístolas. Y el don de la sabiduría, y todo lo demás que pudiera agregar. ¿Qué sucedió con él? Fue un vaso, solamente un vaso, una vasija de barro, que sabe que no es nada, sino un portador de un Dios todopoderoso, que ama a la humanidad y anhela que la gente sane, que la gente se salve, que la gente reciba el regalo que Dios quiere darle a todos los que lo necesitan y lo quieran, lo deseen, lo anhelen de corazón. Lo que importa, impresiona mucho mi ser, Señor, es que aquí habían otros apóstoles que andaban haciendo lo mismo con Pedro, aunque no la sombra de Pedro, que esa sí era solamente de Pedro. Y dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Ahora, esa última frase, ¿qué dice la última frase? ¿Cuántos de nuevo? Wow. Todo. Todos. La Biblia no es más que la palabra del Dios viviente. Ese es el poder de Dios. Como vemos, si alguno duda que eso se repita, pues no se va a repetir. Pero le aseguro que Él no ha cambiado. El problema somos nosotros. Metemos tantas ideas en la cabeza, menos lo que dice la Biblia, que ya no sabemos qué creer. Hace mucho tiempo escogí qué iba a creer. Y lo que voy a creer toda mi vida es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos lindos. Y Pedro resucitó muertos. Señor, sí, es que Él era el instrumento. Quien lo resucitó fue Cristo, el Espíritu Santo, fue Dios obrando en Él. Miren, Hechos 9, 36 al 43. Esta historia es preciosa. Había entonces en Jope existe hasta hoy, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Tenía un corazonote enorme. ¿Qué hacía? Sigamos. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Ya vio que hasta los buenos se mueren. Enfermó y murió. Después de lavada el cuerpo, la pusieron en una sala. Sigamos. Y como Lida era la aldeíta, la ciudad donde estaba cerca de Jope, los discípulos, discípulos de Jesús, oyendo que Pedro estaba ahí en Jope, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Ella era costurera. Ella hacía esas túnicas cuando estaba con ellas. Entonces, oigan, Pedro sacando a todos, sin testigos, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo muerto, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿No le damos un aplauso al Señor, hermano lindo? ¡Ja! Ay, hermanos lindos,
Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. ¿Y qué sucedió? Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Una cosa interesante que a mí me gusta mucho, hermano lindo, la arqueología bíblica. Es una clase que dábamos antes en un seminario. La tumba de Tabita fue hallada. Y fue hace muchos años. Encontraron a Tabita ahí en su tumba. Murió en el año 36 de la era cristiana. Y una iglesia de los franciscanos tomó los restos y la trasladó dentro de su iglesia, que se encuentra en Jope. Así que ustedes pueden ver la gran iglesia de los franciscanos y adentro está la tumba de Tabita, porque al final se murió, ¿verdad? Hermanos lindos, cuando uno abre su entendimiento y ve al Dios que tiene como Padre, solo puede vivir feliz y agradecido por cuanto Él es tan bueno. Pueden darle un aplauso con todo el corazón. Pero deseo hacer del conocimiento de todos que en esta bendita congregación y delante de muchos testigos, a lo largo de 33 años de existencia que llevamos, hemos visto milagros de sanidades hechos por el Espíritu Santo que jamás olvidaremos. Él no cambia. Jesucristo es el mismo y ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Amén. Hermanos lindos, nosotros, denle ese aplauso al Señor. No me voy a detener a hablar de los milagros ahorita, porque hay muchos milagros que podríamos contar sin mencionar nombres. Y el siguiente sería, en cuanto a dones por recibir, a otro el hacer milagros. ¡Wow! Está pegado. Y a otro el hacer milagros. O sea que uno tiene la posibilidad de hacer milagros si Dios quiere hacerlos. Este es otro don excepcional que observamos muy poco en estos tiempos tan pecaminosos, pero que sigue estando vigente si el Espíritu Santo desea otorgarlo a quien Él quiera. Si recordamos los milagros descritos en el libro de los Hechos de muertos resucitados por los apóstoles, de expulsión de demonios en el nombre de Jesús, de sanidades que hasta con la sombra de Pedro ocurrían, vemos el poder del Espíritu Santo proveniente de Jesucristo dentro de ellos como siervos, cumpliéndose perfectamente lo dicho por nuestro Señor. Y aquí vamos a poner las palabras sagradas eternas que Jesús dijo respecto a lo que declaro sigue siendo el mismo. Miren lo que Jesús dijo y seguirá diciendo hasta que Él vuelva por su iglesia y en la eternidad nos lo recordará. Juan 14:12. De cierto os digo. Cuando Él dice de cierto dos veces, amén, amén, en verdad, significa atención. Lo que diré es importante para ustedes. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Detenga un momento esa diapositiva. Pueden volver a leerlo y estar seguros que comprenden lo que el Señor dice. Yo voy al Padre y con el Padre estaré viendo lo que ustedes hacen. Estoy dentro de cada uno, soy omnipresente, entonces yo voy al Padre, las obras que yo hice ustedes también las harán
porque yo voy al Padre. El mismo. Ahora, sigamos en el siguiente versículo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Padre, mire cómo el Hijo le da la gloria al Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La gloria de mi Padre. Vamos entendiendo cómo es la gracia de Dios. Sí, eso lo leen todos, por favor, en voz alta. ¿Qué dice? Todos. ¿Qué dice? ¿Notan quién lo hace en el cielo? ¿Notan quién lo hace en el cuerpo del que tiene el don? ¿Notan quién hace el milagro? Yo lo haré. No también, hermanos lindos, levánteme la mano el que tiene a Cristo en su corazón. Muy bien. ¿Quién haría el milagro? El que esté en usted. Cristo, el Señor. Y nos dio el Espíritu Santo para llenarnos de su presencia. Por eso dijo, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Cuando usted se da cuenta de sus palabras, algunos pueden pensar, pastor, pero eso, si yo sé lo que piensa, en los tiempos actuales, pareciera que no es verdad. No es común, por lo menos. Pero ¿quién está hablando de los tiempos actuales? Él está hablando de todos los tiempos. En el libro de los Hechos, solo léalo y verá que Jesús con su sombra a nadie sanó. Solo léalo y verá que Jesús dijo, mayores obras que las que yo he hecho, Él hará, porque yo voy al Padre. Usted no puede dudar de la palabra. Lo que tiene que hacer es estar seguro que comprende que verdaderamente lo que Él hace, lo siguió haciendo aún mayores cosas que lo que Él había dicho. Esto es muy valioso porque en el libro de los Hechos y en los avivamientos que ha habido en la iglesia cristiana en la faz de la tierra, ha acontecido milagros impresionantes que han sido hechos por nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, llenando el corazón del hombre o la mujer, tal como Él lo dijo. Hay iglesias donde los milagros se manifiestan y esas iglesias anhelamos que puedan seguir existiendo y multiplicándose en la faz de la tierra, pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, pero en este pasaje inmediatamente salta a nuestra vista que es Jesucristo quien hace los milagros a través de los apóstoles llenos del Espíritu Santo. La clave está en que tengamos al Espíritu Santo llenando nuestro corazón. Estoy seguro, Señor, que el Espíritu Santo nos otorga el poder y la autoridad delegada por Jesucristo soberanamente y nos permite hacer esos y otros milagros que no han dejado de acontecer cuando el Espíritu Santo ha sido derramado por su bautismo, por su derramamiento en los grandes avivamientos históricos que la Iglesia de Jesucristo ha tenido a través de los siglos. Por ejemplo, en Guatemala, esta es una diapositiva interesante, no voy a detenerme mucho porque es historia. En Guatemala, en Totonicapán, fue la primera vez donde apareció el derramamiento del bautismo del Espíritu Santo en una iglesia que estaba en Toto. Fue tan impresionante, hermanos, que hasta los bomberos llegaron a apagar un fuego que no había. Pero miraban llamas. Y las personas hablaron en lenguas al extremo que tardaron semanas sin poder hablar castellano o su lengua autóctona. No podían, hablaban en lenguas. Se cuenta de una mujer que fue al mercado y tenía que decir que quiero eso, porque no entendían lo que ella decía. Hermanos, no es más que
Hola. No, mi hermano, es cuando Él quiere. No es voluntad de hombre. Cuando Él quiere derramarse, se derrama. A la gloria es para Él. En Almolonga, hermanos lindos, ahí no había ni cárceles. La cárcel estaba sin uso. No había policías. No había personas adictas al alcohol. No había violencia intrafamiliar. Las verduras de Almolonga son famosas en todo el mundo. La zanahoria es casi de largo de mi brazo. No tan grande. En el mundo entero, Gales, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y más países, también en otras naciones y continentes de la tierra, se ha derramado el Espíritu Santo como Él ha querido. Oremos por un avivamiento en nuestra iglesia. ¿Les gustaría orar por eso? Amén. Muy bien. ¿Comenzará este domingo de Pentecostés que pasó? Yo espero que sí. Al menos he orado que así sea. Si a Dios le place. Amén. Bueno, hasta ahí vamos bien, solo que el tiempo, para variar, está en contra mía. No, Señor, estoy seguro que tienes el control. Por nuestra parte, es necesario reconocer que es un don del Espíritu Santo que hemos recibido esta iglesia, al tener fe de que podamos experimentar milagros y prodigios de ti, Espíritu Santo, en esta bendecida congregación. Porque no solo en la iglesia hemos visto milagros, sino también en nuestra vida personal, en mi propio hogar, en el hogar de pastores, de ancianos y de miembros. Milagros sorprendentes. Puedo contarles de milagros extraordinarios que no voy a ponerles contar, porque no quiero que piensen que hay algo especial en nadie. Solamente les digo que vi milagros y sigo viendo milagros cuando Él quiere hacerlos de manera milagrosa. Lo que quiero hacer ahora es que podamos entender que el don de hacer milagros y esperar actos sobrenaturales que manifiesten el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material, creemos que sigue estando disponible si recibimos la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo que todos anhelamos, pero sin olvidar que todo esto depende de la soberanía de Dios. No es para el que quiere ni para el que corre, sino del que Él tiene misericordia. Así es que aquí debo de pasar a hablar un poco de los milagros que nuestro Señor ha hecho para aumentar la fe de ustedes. Voy a ser breve, pero voy a ser directo. ¿Cómo la iglesia ha contemplado milagros como muy pocas iglesias? ¿Por qué lo digo? ¿Es orgullo, pastor? No. ¿Por qué tenemos tanta experiencia de milagros en esta congregación? Les voy a contar por qué. Porque las telemaratones de Canal 27 atraían a miles de hermanos y hermanas que venían con sus familias a ofrendar. Y entre ellos venían cientos de enfermos, cientos de necesitados. Y nuestros pastores y ancianos de nuestra amada iglesia tenían la atribución de ministrar en ellos aceite de la unción, poner manos sobre los enfermos, orar por los que estaban mal, en algún sentido moral, espiritual, sentimental, emocional. Y vimos milagros tras milagros. El más frecuente que a las mujercitas les puede interesar mucho es que comenzamos viendo que una mujercita llegó después de varios años de matrimonio a decir: nunca he quedado embarazada y quiero un hijo y no tengo. Así es que si pueden orar por mí. Y oramos por ella. No sé ni qué pastor ni nos interesa el nombre, porque quien hace el milagro no es el pastor, es Dios, para la gloria de su nombre. Entonces, esa mujercita, después de un año, en la siguiente telemaratón, trae a su bebé y nos dice: aquí está. ¿Está qué? El milagro. Pero ese milagro lo multiplicamos. Como ven, esa oportunidad de ver sanidades milagrosas,
Las teníamos cada año por miles y miles y miles de personas que venían, no de nuestra iglesia, de todas las iglesias de Guatemala. Y pudimos ver milagros extraordinarios, gente levantarse de sillas de ruedas, pero de verdad, no con juego, con lo sagrado, sino venían y se levantaban para la gloria de Dios. Gente que dejaba sus muletas para la gloria de Dios. Gente que venía demasiado herida y lastimada, que salía con un rostro distinto cuando se iba de aquí, bendecida. Gente endemoniada. Nunca olvidaré que una noche habíamos terminado la telemaratón y tocan la puerta principal de la iglesia y entra un grupo de personas, no diré más que una sola explicación, de un medio de comunicación masivo, que habían estado grabando, jugando con Satanás sin darse cuenta porque eran impíos, yendo a un cementerio a tratar de captar imágenes de algo que pudiera haber en un cementerio, de esas cosas que en las televisiones suelen parecer atractivas cuando muestran a un espíritu, a un fantasma y cosas parecidas. Toca la puerta y viene alguien, no diré más porque no quiero hablar nada más que lo que sucedió sin aludir a nadie, pero bajan preocupado el piloto, afligido y tembloroso, y el copiloto y los dos que venían de camarógrafos. Están endemoniados. ¿Ah? Mírelos. Y estaban endemoniados. Dos. Y vinieron al canal porque necesitaban liberación. Y no me puedo más que agradecerle a Dios porque puedo recordar los detalles. Me llaman por teléfono. Pastor, ¿aún está aquí? Sí, estoy aquí. Muy bien. Acuérdense que esto es grande. Pastor, muy bien. Entonces, recíbanlos y expúlsenlos. Nada más. ¿Ah? ¿Sí? ¿No dice el texto, pues? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? En mi nombre echarán. Muy bien, entraron. Y en el nombre de Jesús fueron expulsados los demonios y se fueron sanos de regreso a su casa. Cuando usted vive el Evangelio, cuando usted lo vive, lo cree, lo experimenta, nada le puede detener al Espíritu Santo de Dios a que usted haga el bien a los demás. Pero cuando usted tiene dudas, mejor no lo haga. Ya conocen la historia de aquel hombre que un día les conté que estaba echando fuera demonios y quería decirle al demonio que estaba experimentando la posesión en un pobre hombre: ¡fuera, fuera, 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 fuera! ¡Ay, Dios! Seguro que salió. No es así, hermanos lindos, no es así. No es usted, es el que está en usted, el que echa fuera demonios. Tengo demasiados ejemplos. La lista sería interminable y no tengo el tiempo que quisiera. Personas que tenían toda clase de problemas en sus hogares. Venían disueltos, venían llorando, venían adictos a las drogas, borrachos, de toda clase de problemas. Y aquí sanaron. Dios los sanó. Así es que si alguien me pregunta, pastor, ¿y por qué dice con tanta seguridad? Es que Dios nos mandó muchos enfermos. Muchos. A lo mejor aquí en la iglesia ahorita hay algunos enfermos, pero somos ¿cuántos? Los que hay aquí. Un poquito comparado con los que estoy mencionando. Hermanos lindos, en giras departamentales, qué milagros no hubo. ¿Quieren oír un milagro de la naturaleza? Estábamos en Huehuetenango, estábamos presentando el Canal 27 con su repetidora. Estaba lleno el estadio de Huehuetenango. Y de pronto una lluvia viene caminando con una sombra oscura en unas nubes que venían avanzando. Era la lluvia y estábamos llenos. Entonces le pedimos al Señor en oración: Señor, desvía la nube, muévela, viene para acá, muévela, sácala para otro lado, que se moje otro lado, pero no nosotros. Y con nuestros ojos vimos la nube moverse. Ese es un milagro.
Hermanos lindos, hermanos lindos, hay una historia que voy a contarles por tercera, cuarta, quinta o sexta vez. Los pinos de Tierra Santa 2, los pinos de candela. El gorgojo del pino mata a los pinos desde la raíz. Se mete por dentro y va matando el pino porque ya no puede la savia llegar hasta donde está el pino necesitado de savia. Y el gorgojo de pino comenzó a manifestarse en Tierra Santa 2, que es una preciosidad de lugar, poniendo amarillo los pinos, ya muriéndose. Entonces, cuando hay gorgojo de pino, que descubrimos que tenía todos los pinos comidos, tenía agujeros de gorgojo del pino, llamamos a CONAP. CONAP llegó. Llegaron 4 personas y nos dijeron, vamos a examinar, buscaron por toda lo que era Tierra Santa, y el diagnóstico fue más o menos así. Bueno, hemos terminado, después de 2 o 3 días, hay que botar más de 34, si no recuerdo mal, pinos. 34 pinos que tienen 100 años de antigüedad o mucho tiempo y hay que botarlos. Es que si no los bota, se pasa de uno a otro pino. Pero vamos a dejar sin pinos nuestra bendita Tierra Santa 2, donde está el canal. Así es que, pero aquí está la orden. Aquí está la orden de que pueden botar ese número de pinos. Porque es prohibido botar árboles sin el permiso de CONAP. Entonces, Señor, se fue la persona y me pusimos a orar. Señor, mira, tú tienes poder para que no botemos los arbolitos. A ver, pastores, ayúdenme. Entonces algunos pastores llegaron y también algunos ancianos. Y nos juntamos. Les digo, bueno, una sola petición al Señor. Que Él se encargue del gorgojo del pino. Que no botemos ni un solo árbol. Algunos me decían, y otros no lo creían. Los que no creen, no lo hagan. Los que creen, háganlo. Y comenzamos. En el nombre de Jesús, Padre bueno, mira, estos son árboles centenarios o árboles de muchos años. Padre, tú tienes poder. En el nombre de Jesús te pedimos, mata, destruye el gorgojo del pino, pero no que tengamos que botar los arbolitos. Y comenzó a llover. Al comenzar a llover, la mayoría de mis hermanitos pastores no se quisieron mojar. Entonces se fueron por un ladito, pero algunos se quedó conmigo, unos 2. Y seguimos bajo la lluvia. Señor, en el nombre de Jesús, con fe. Y terminamos de orar empapados. Muy bien, volvimos, nos cambiamos y lo demás. Pasó una semana. Me decía el hermano Nico, ¿vamos a comenzar a botar los pinos? Todavía no. 2 semanas. ¿Y los pinos? Todavía no. 3 semanas. Como a la tercera semana, estoy en la oficina del canal, sentado en mi escritorio con una gran ventana de cristal preciosa que tengo hacia el fondo, viendo todo lo que es Tierra Santa, sus pinos, etcétera, y veo a la distancia, lejos, una nube negra. Oiga el color, no dije gris, dije negra, que abarcaba todo el horizonte. ¿Y eso qué es? ¿Una nube negra? Bueno, qué raro. Y la nube comenzó a moverse hacia Tierra Santa 2, caminando exactamente en nuestra dirección. Yo podía verla. A los 10 minutos ya estaba más cerca. A los 20 minutos estaba más cerca. Y de pronto, al mediodía, la nube negra, que era fría como hielo. Era una nube negra porque estaba llena de frío, de hielo, de cualquier cantidad de grados centígrados bajo cero, si acaso fue así. Espantosamente fría. Comenzamos a ver que la nube oscurecía el canal. Encendimos luces. Prendimos las luces porque era de día, pero estábamos de noche. Y todos asustados. ¿Qué es esto? El canal fue el último en cubrirse con la nube.
había pasado todo el pino encima. Ahí pueden ver una toma. Pueden ver al canal en la parte donde está señalado, en el lugar central, y pueden ver los pinos alrededor. Todo eso estaba cubierto de una nube negra, helada, como hielo. Ahí pueden ver los arbolitos. Les digo algo, no entendimos qué pasó, pero al final la nube se fue y volvimos a apagar las luces. Pero notamos algo a la semana siguiente. Los pinos que estaban amarillos, que indican que el gorgojo está matándolos, comenzaron a ponerse verdes. ¿Qué es esto? Verdes. En 2 semanas, a ver, pongamos esa toma, estaban verdes, verdes, verdes. Entonces vimos, ahí pueden verlos, vimos el milagro de que no había más muerte de pinos, estaban vivos. Y luego llega CONAP. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Entonces llega CONAP y dice, bueno, ¿cuántos pinos votaron? Ni uno. Pero no les dijimos, vayan a ver. Qué raro. Vayan a ver. Y fueron a ver y miraban los hoyos donde estaba el pino. Y no había un solo gorgojo del pino vivo. El frío había matado todos los gorgojos del pino. Hermanos lindos, Dios es real. Dios hace milagros. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Lo que problematiza nuestra mente natural es tanta información basura que nos llena la cabeza y nos llenamos de incredulidad y de perplejidad, y algunos falsos hombres de que dicen que sí y que no nos perjudican en la fe. Él lo ha cambiado. Nosotros somos los que tenemos problemas, y hoy quiero llegar a un punto muy importante para mí. Muy importante porque fue parte de lo que el Señor me dijo, y quiero advertirle al canal que no quiero atrasarlos mucho, pero quisiera completar hasta donde Él me puso hoy. Mientras tanto, hermanos lindos, no quiero que nunca olviden que usted tiene una autoridad delegada por Jesucristo en Marcos 16, 17 al 18. Voy a poner ese texto antes de lo que vamos a ministrar. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? Otra vez, ¿en mi nombre qué? Muy bien, ¿qué más dice? Sigamos. Sigamos, tomará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A usted no le cuesta nada ponerle la mano a un enfermo. Solo que no diga, en el nombre de Jesús es sano. No diga eso jamás. Solamente diga, Señor, tu palabra dice que señales seguirán a los que pongamos las manos sobre los enfermos, que tú los sanarás o no. Pero yo hago lo que tú me pides en el nombre de Jesús. El cuidado es no atribuirse a usted nunca el poder sanador, porque no lo tiene. Quien sana se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Es Él. Ya les conté la historia de mi hija en Cobán. Repito en 2 minutos. Mi hija padecía asma, la hermana mayor de mi hija Silvita, Martita, que está en el cielo ahora. Padecía asma. Y estábamos en una campaña en Cobán, en la iglesia Elim de Cobán. Habíamos comido un rico caquic. Y estábamos en las bancas, y estaba la alabanza y la adoración, y el Espíritu Santo me dice, estando mi hija mayor enfrente de mí, pon la mano sobre tu hija y va a sanar del asma. Y yo, soy yo. ¿Y si no sana? A todos nos pasa, también a mí. Así es que estoy en la lucha.
Y mi pobre hija alabando al Señor. Y veo a un hombre levantarse de una banca atrás. Camina hacia donde está mi hija. Pone su mano sobre su cabeza y mi hija fue sanada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, cuiden su incredulidad. Es que ustedes no son. Algunos se ríen porque no saben por qué se ríen. ¿De qué se ríen? Si no creen, nunca podrán poner manos más que para transmitir bacterias, microbios. Pero si alguno lo cree, cuidado, porque quien va a sanarlo, usando su cuerpo, alma y espíritu, es el Señor. Esto es sagrado, esto no es broma para que alguien se ría. Y he visto gente riéndose y me preocupa. Estamos en una iglesia que predica la verdad de la Escritura. Y la verdad está en la Escritura, no en lo que me dicen, lo que dice la Escritura. Por lo tanto, hermanos lindos, necesito que comprendan lo que ahora voy a hacer. Voy a hacerlo como el Señor me lo dijo. ¿Qué pasa con la iglesia que no hace notorio lo que dice la palabra de Dios? Se vuelven iglesias de pensamiento, de intelecto, de conocimiento, de muchas cosas profundas, pero no muestran el poder de Dios. No el poder del pastor. Vasija de barro es todo lo que somos. Todos, sin excepción. Dije el poder de Dios. Y cuando el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, llamado Santiago, Jacobo, el nombre en la Escritura, que traducido es Santiago, a la hora de la traducción bíblica, escribió hace 2000 años. Queremos una iglesia que tenga poder, una iglesia que tenga poder de Dios, no poder por sí mismos, sino el poder de Dios en cada uno de los hijos del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que hace transformaciones, es la iglesia que convierte una nación, es la iglesia que hace todo lo que el Señor estableció. No una iglesia oyente, no una iglesia que conoce mucho, pero no pone en práctica el poder de Dios. Hermanos lindos, esta iglesia lleva 33 años de manifestar la gloria del Señor. La pandemia nos hizo sentirnos que no podíamos hacer lo mismo de siempre. He declarado que en el nombre de Jesús volveremos a ser la iglesia de poder que Dios estableció. Benditos sean todos. Bendito sea su nombre. Todo lo que han visto no tiene nada de extraordinario en 2000 años de ministerio de la Iglesia de Cristo en Guatemala y en la faz de la tierra. En Guatemala por los años del Evangelio y en la faz de la tierra por 2000 años. Nada de extraño. Todo lo que hay que hacer es en forma decente y en orden. No hay que hacer nada que sea en alteración del orden divino. Y la iglesia debe moverse con esa fe. Hermanos lindos, no es una teoría el Evangelio, es el poder de Dios. El Evangelio es poder de, diga conmigo, el Evangelio es poder de Dios. A ver, díganlo todos, el Evangelio es poder de Dios. Está escrito en la palabra. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Estoy tan agradecido porque esta mañana, en la madrugada, el Señor me permitió entender lo que Él quería hacer. Yo sé que hay mucha gente viéndonos a través del canal y por las redes sociales y por la radio exclusiva viéndonos. Yo lo sé, hay muchos incrédulos. Pido al Señor que los bendiga con toda bendición y que abra su entendimiento. La Biblia no es un libro de moda de hace 2000 años, es un libro divino por la eternidad. No ha cambiado ni va a cambiar. El que crea que eso ha cambiado, yo lo respeto y lo bendigo.
pero sigo confiando en que Dios ha dicho, soy el mismo hoy, que fui ayer y seré por la eternidad de los siglos. Si alguien sanó, ojalá no se acuerde, y esto lo digo con amor, de la persona que le puso aceite. Porque si piensan que quien le puso aceite fue quien hizo algo para que se sanara, ya se equivocó. Quien le puso aceite no solo fue una vasija de barro, cuarta vez que lo digo, para que usted recibiera la sanidad. Tampoco voy a levantar la mano a quien sanó o no sanó. No es un espectáculo. Su vida para Dios es verdaderamente preciosa. Y para mí, igual en esta congregación, preciosa. No puedo terminar este servicio sin agradecerle al Señor con toda mi alma lo que Él hizo. Les declaro delante de su presencia que lo que han vivido hoy es exactamente lo que Él me dijo que hiciéramos. Ministrarle la palabra a través de ancianos y pastores que vengan al frente. Entonces, cuando dije los que se sintieran enfermos, porque entonces vendrán a ver que yo les sanaré al que sanaré. Cuando hemos terminado el servicio, no podemos dejar de hacer el llamado. Si alguno está mirándonos y vino a la iglesia y está asustado, es porque no sabe que una iglesia es el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Y ese cuerpo de Cristo es donde Él mora. Y Él tiene el poder y nunca dejará de tenerlo. Y el Espíritu Santo nos unge para que se manifieste su poder, el poder de Dios. Pero hay hombres que no tienen ninguna clase de capacidad de discernimiento porque sus mentes todavía son naturales. No tienen la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es un regalo que Él nos da cuando el Espíritu Santo entra al corazón. Y el pecado es el impedimento de la humanidad para que vivamos una vida agradable a Dios. Y todos somos pecadores, unos redimidos, perdonados, lavados, y otros aún reteniendo el mal en nuestro corazón. El destino del que no cree en Cristo no es bueno, porque está escrito: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo Jesucristo. Y Él es el único camino que lleva al cielo, al alma inmortal que usted tiene en su cuerpo temporal. Si alguien aquí ha sido incrédulo, no dude que todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida. Y buscamos en un lado y en otro, tratando de que Dios, el verdadero Dios, se haga manifiesto en una vida llena de pecado. Pero Dios envió a uno solo, no a una religión, a uno solo, su Hijo unigénito, Dios eterno, Verbo eterno, Jesús el Cristo, cuando encarnó en cuerpo de hombre. Y Él tomó su lugar en la cruz del Calvario y todos sus pecados cayeron sobre Él, hasta que el último pecado del hombre y la mujer que habría de salvar llegó a Él, pronunció: consumado es. Y habiendo dicho estas palabras, entregó el Espíritu. Si alguna mujer o algún hombre
aún no tiene el perdón de sus pecados, aún no tiene la salvación y por lo tanto la vida eterna. Hay una oración muy breve comparado al beneficio de creerla y de pronunciarla. Y es esta. Repita conmigo: el que por primera vez le pide al Señor que le perdone sus pecados. Jesús, Jesús, quiero conocerte, quiero hablar contigo, quiero sentirte en mi vida, no solo oír de ti. Quiero saber que tú eres Dios viviéndolo en mi propia vida. Jesús, entiendo que te hiciste hombre, siendo Dios eterno, para tomar mi lugar de pecador en la cruz del Calvario. Y ahí fuiste clavado por mis pecados, y todos mis pecados cayeron sobre ti, para que hoy reciba por la sangre que derramaste el lavamiento de mis pecados, el perdón, la salvación y la vida eterna que solo tú puedes darme. Jesús, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Jesús, perdóname, lávame en tu sangre. Y creo que resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos y estás a la diestra del Padre. Y te agradezco, Señor, que me hayas perdonado y vengas a mi corazón por tu Espíritu Santo y sea una nueva criatura a partir de hoy. Te lo pido con toda mi alma, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.